Que el Señor les bendiga en esta noche. Hoy retomamos los estudios bíblicos basados en la revista El Discípulo y también estaremos ¿verdad? Compartiendo la cena del Señor. Así que si tú proclamas el señorío de Jesucristo en tu vida, nuestra iglesia proclama la mesa abierta, que toda persona que ha creído en Cristo como su Señor y Salvador está invitado a participar junto a nosotros. Así que si tienes algún pedacito de pan, algún juguito, alguna bebida, puedes, ¿verdad? Prepararla, porque para nosotros el pan y la copa son símbolos de la, ¿verdad? Del cuerpo de Cristo molido en la cruz del Calvario y de su sangre vertida para nuestra salvación y para nuestra salud. En esta noche estamos gozosos de que te hayas conectado junto a nosotros y que todos juntos podamos aprender de la palabra del Señor. Y vamos a comenzar con una palabra de oración en esta noche. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra siempre nos habla, porque tu palabra, Señor, nos invita a continuar, Señor, haciendo tu voluntad y transforma nuestra vida y nuestro pensamiento. Nos ponemos en tus manos para que esta palabra llegue a todo lugar y para que tú, Señor, nos sigas mostrando el camino a seguir. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. En esta noche vamos a estar estudiando la lección 20, titulada Acciones imparciales. Y estamos en la segunda unidad, que se titula Dios es la fuente de justicia. Y el texto bíblico en esta noche está basado en Éxodo 23, 1 al 12. Si tienes la revista El Discípulo contigo, puedes buscar en la página 256. Y si no, puedes buscar tu Biblia. Es el segundo libro del Antiguo Testamento, Éxodo 23, del 1 al 12. Y el texto áureo de la lección en esta noche dice: no seguirás a la mayoría para hacer el mal. No testificarás en un pleito, inclinándote a la mayoría para pervertir la causa. Tampoco harás favoritismo al pobre en su pleito. Y está basado en Éxodo 23, del 1 al 12. El objetivo de esta lección es integrar a la práctica cristiana las directrices éticas y disposiciones legales para la administración de la justicia y los deberes hacia los demás, incluidas en el pasaje bíblico. Y en el vocabulario vamos a estar definiendo lo que es la palabra pobre. Y pobre es la persona carente de riquezas y poder político, quien solo tiene a Dios como su defensor. Y podemos después, ¿verdad? Si usted quiere anotar Isaías 58:3, Amós 4:1, donde la opresión del pobre es condenada por Dios. Y vamos a leer la base bíblica de nuestra lección. Los primeros 2 versículos los vamos a leer en la Reina Valera y los otros en la versión popular. Y nuestro hermano Juan Aníbal Rivera Reyes da lectura a la palabra del Señor, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No admitirás falso rumor. No te pongas de acuerdo con el malvado para ser testigo falso. No sigas a la mayoría para hacer el mal, ni responderás en un litigio inclinándote a la mayoría para hacer agravios. Pero tampoco favorezcas indebidamente las demandas del pobre. Si encuentras el buey o el asno que tu enemigo había perdido, devuélveselo. No dejes de ayudar a aquel que te odia. Si ves que su asno cae sobre el peso de la carga, ayúdale a quitar la carga de encima. No le desconozcas al pobre sus derechos en un asunto legal. Apártate de las acusaciones falsas y no condenes a la muerte al hombre inocente y sin culpa, porque yo no declararé inocente al culpable. No aceptes soborno, porque el soborno vuelve ciegos a los hombres y hacen que los inocentes pierdan el caso. No oprimas al extranjero, pues ustedes fueron extranjeros en Egipto y ya saben lo que es vivir en otro país. Cultiva la tierra y recoge las cosechas durante 6 años, pero el 7º año no la cultives. Déjala descansar para que la gente pobre de tu país coma de ella, y para que los animales salvajes se coman lo que sobre. Haz lo mismo con tus viñedos y tus olivos. Haz durante 6 días
todo lo que tengas que hacer, pero descansa al séptimo, para que descansen también tu buey y tu asno, y recubren sus fuerzas tu esclavo y el extranjero. En la introducción, nuestras acciones deben reflejar la justicia de Dios. Desde la fe cristiana, los seguidores y las seguidoras de Jesús unen sus esfuerzos para construir una sociedad más justa para todas las personas. Como pueblo de Dios debemos poner en práctica los principios éticos de la fe cristiana. ¿Y qué es la ética? La ética son los principios o pautas de la conducta humana. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento incluyen normas éticas vastas y profundas que dejan ver cuán cerca está una persona de Dios. El escritor argentino Adrián Montes nos comparte en su escrito que la ética cristiana descansa en la revelación de Dios a través de su palabra, pues nos muestra la naturaleza, la justicia y el amor de Dios. No es posible fundamentar normas de conducta si Cristo Jesús no es el centro de nuestras vidas ni de nuestros hogares. El conocimiento de Cristo, la intimidad que usted y yo podamos tener con Cristo cada día de nuestra vida es lo único que puede transformar nuestra sociedad. En los comienzos de la iglesia primitiva, los primeros cristianos lograron esparcir los principios de la conducta cristiana y esto llevó a cabo una transformación en las costumbres de la época. Y ahora vamos a comenzar a hacer el análisis de la Escritura. Y ya leímos la Escritura en Éxodo 23 del 1 al 12. La lección que estudiaremos incluye las directrices éticas y las disposiciones legales para la administración de la justicia y los deberes hacia los demás. En los primeros 2 versículos que ya leímos, estos versículos son mandatos que se deben observar al estilo harás o no harás, sin que exista una descripción del castigo por su incumplimiento. Se deben cumplir y punto. No des informes falsos. Esta instrucción apunta a cómo se presta el testimonio en un tribunal. La ley llama a la integridad y a la honestidad. La verdad es la fuente para la administración de la justicia. Recordamos las palabras del Señor Jesús cuando dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este versículo tiene su paralelo en los 10 mandamientos, cuando nos dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, ni te hagas cómplice del malvado. Esta es una invitación a descartar la maldad, la calumnia y la venganza. En los versículos 3 y versículo 6, el versículo 6 es un llamado a la sana administración de la justicia y una invitación a la rectitud. El Levítico dice, no harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre ni tratarás con deferencia al poderoso, juzgarás a tu prójimo con justicia. Y aquí, ¿verdad?, queremos detenernos un poco porque en este pasaje bíblico no quiere decir que no se favorezca al pobre, sino que se va a favorecer al que en realidad tiene, ¿verdad?, la verdad. Una persona pobre siempre se protege, pero puede haber una persona pobre que esté también haciendo injusticia. Así que realmente lo que dice esta palabra es que juzgarás a tu prójimo con justicia. El juez tiene una responsabilidad ética al impartir justicia. Ahora, fíjense lo que dice, no le desconozcas al pobre sus derechos en un asunto legal. El pobre reclama protección ante las exigencias injustas hechas por los ricos y poderosos. Aquí vemos la otra parte. Si alguien, ¿verdad?, está haciéndole mal al pobre, haciéndole injusticia al pobre, o lo está oprimiendo por causa de los ricos y poderosos, pues esto es algo también que Dios condena. El principio ético es que Dios protege al pobre. El juez que se banderice con los poderosos se opone a la ley de Dios. Y los versículos 4 al 5 dice, la fidelidad a la ley de Dios implica responsabilidad ética tanto para los amigos como para los enemigos. La justicia debe practicarse aún con los enemigos. Eso es algo difícil, pero a eso nos manda el Señor
y también Él nos da la fuerza y nos da, ¿verdad?, el amor para poder hacer bien aún a los que nos hacen mal. Esta palabra nos hace un llamado para desechar, con la ayuda de Dios, los sentimientos de odio, para dar paso a la justicia que reconcilia y produce armonía y paz. Toda persona cristiana está llamada a cumplir con el valor ético de actuar con integridad, aunque sea a favor del adversario. En nuestro país es muy usual el ayudar a las personas. Ahora en la pandemia, pues sabemos que tenemos que guardarnos y quizás no ayudamos tanto, por ejemplo, a la persona que está en las luces pidiendo dinero, pues tenemos un poco de miedo a infectarnos, pero aún así, con mucho cuidado, podemos con nuestra mascarilla seguir ayudando, seguir viendo las necesidades de los más vulnerables. Así que nosotros como sociedad puertorriqueña somos bien dados a ayudar siempre que podemos hacerlo. Y así lo vemos cuando alguien se queda sin gasolina, cuando alguien nos pide ayuda monetaria. A veces hay personas que están vendiendo chocolates o nos piden ayuda porque tienen algún familiar enfermo. Y sea verdad o no, a nosotros nos toca siempre que podamos ayudar al que nos pide. Y también defendemos al más vulnerable. Y Deuteronomio 22:4 nos dice: no podrás ver caído en el camino el asno o el buey de tu hermano y desentenderte de ellos. Sin falta, ayúdalo a levantarlo. Así que el Señor nos llama a detenernos en el camino cuando veamos una necesidad. Los versículos 7 y 8 dice: Dios no pasará por alto los actos de injusticia contra el prójimo. Quiere decir que los ojos del Señor están atentos, sobre todo, ¿verdad?, a las injusticias. En la alianza del Señor no hay espacio para la justificación del soborno. Sabemos, ¿verdad?, que en nuestro país, ¿verdad?, vemos constantemente, y no solamente en nuestro país, en los países que nos rodean, como mucha gente se deja sobornar, que, ¿verdad?, esto es cuando recibimos regalos, cuando recibimos dinero a cambio de servicios que a veces no son prestados, y muchas veces, la mayoría de las veces, ¿verdad?, de manera ilegal. Así que la persona cristiana no debe dejarse sobornar, porque nosotros confiamos que el dueño del oro y la plata es el Señor. Y nos toca trabajar, sí, ¿verdad?, tenemos las fuerzas para hacerlo, pero también debemos descansar en el Señor cuando tenemos retos económicos y que nunca, ¿verdad?, claudiquemos en nuestros valores y en nuestra ética cristiana. Y es bien importante que la persona cristiana no caiga en lo que es el soborno. No angustiarás al extranjero, dice el versículo 9. Dios actuó con piedad ante la condición de opresión experimentada por los hebreos a manos de Faraón. Dice que la palabra del Señor, que el Señor escuchó el clamor y el dolor de su pueblo. Y allí, ¿verdad?, Él envió un libertador que fue Moisés. Así que el pueblo de Israel sufrió mucha opresión a manos de Egipto, y fue extranjero en Egipto. Por eso es que el Señor, ¿verdad?, les advierte, porque si llegas a afligirlo, ¿verdad?, al extranjero, y él clama a mí, ciertamente oiré su clamor. Así que así como el Señor escuchó el clamor de su pueblo cuando estaban esclavos en Egipto, ofreciendo, ¿verdad?, donde recibían azotes, donde recibían todo tipo de castigos inmerecidos, asimismo el Señor escucha el clamor de cada extranjero. Los versículos 10 al 12 dice: el descanso de la tierra en el 7º año garantiza un espacio para que las personas pobres puedan comer. Es un sistema de justicia al obrero ante la falta de leyes laborales. Es un sistema de justicia para el pobre, porque en ese tiempo de descanso, pues las cosas que se daban, ¿verdad?, que daba la tierra, también se compartían con aquellos que tenían más necesidad. Así que el día de reposo protege al pobre, porque también es necesario el descanso. También protege al trabajador, al esclavo, al extranjero y a toda la familia. Hasta para los animales hay descanso. La justicia de Dios es práctica, es contextual y es liberadora. La justicia de Dios es acción, solidaridad y cuidado de los menos privilegiados. Muchas veces estudiamos la palabra del Señor y nos parece muy hermosa y decimos: qué bien, esto es bueno, pero es bien importante que no solamente escuchemos la palabra de Dios, sino que siempre nos dejemos interpelar es, ¿verdad?, como que dejemos que Dios actúe en nosotros para ver de qué manera esta palabra nos está hablando y nos está llamando a actuar.
Debemos de cuidarnos de no dañar a nadie hablando mal de él o de ella. Esto es bien importante, ¿verdad? Ya en la aplicación debemos de no solamente la violencia es ¿verdad? El maltrato físico a golpes, sino que hablar mal de alguien, dañar la reputación de alguien, esto también, ¿verdad? Hace mucho daño, el hacer a la autoestima, la autovalía, y, ¿verdad? Es algo también que nos llama este texto bíblico. Como creyentes en Jesús debemos descartar el chisme. Muchas veces, ¿verdad? Nos reunimos con personas o personas nos llaman para reunirnos o para llamarnos y empiezan a hablar mal de alguien, nos invitan a hablar mal de alguien y tenemos que tener cuidado y no, ¿verdad? No sucumbir ante la tentación de hablar mal, ¿verdad? A las espaldas de alguien que no está escuchando, que no está presente para defenderse. Así que esto es algo que debemos de pedirle al Señor que nos ayude a no murmurar, porque la murmuración es considerada por Dios un acto de injusticia y un acto de opresión. La ética de Jesús nos exhorta y nos enseña. En Mateo 7, versículo 12, la versión de Dios habla hoy, dice, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resumen la ley y los profetas. Y siempre eso es bien importante, es como mirarnos al espejo y decir lo que estoy diciendo, me gustaría que me lo dijeran a mí, lo que estoy haciendo, me gustaría que me lo hagan a mí. Y eso es bien importante, ponernos en lugar de otro. A veces, ¿verdad? Hablamos sin pensar, hacemos cosas, ¿verdad? Sin medir las consecuencias y a veces nos autojustificamos, pero la mejor manera de saber si estamos actuando correctamente es preguntarnos lo que hago o lo que digo. Me gustaría que me lo dijeran, me gustaría que me lo hicieran. Así que esta palabra precisamente nos confronta y nos dice, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes. Quien quiera amar la vida y pasar días felices, dice la palabra del Señor, cuide su lengua de hablar mal y sus labios de decir mentiras. Y esto está en 1 de Pedro 3:10. Es importante el testimonio del cristiano y debemos de cuidar nuestra lengua y pedirle al Señor que refrene nuestros labios, que nunca salga de nuestra lengua nada pervertido, nada mal para el prójimo y cosas, ¿verdad?, que verdaderamente nos edifiquen. Y es algo que el Espíritu Santo de Dios va haciendo en la vida del creyente de día a día. No quiere decir que somos perfectos, muchas veces, ¿verdad?, fallamos, pero fíjense qué lindo cuando dice quien quiera amar la vida y pasar días felices. O sea que podemos decir que si usted ve en el rostro de alguien felicidad, alegría y gozo, es muy probable que esa persona se esté cuidando de hablar mal y esté cuidando sus labios de decir mentiras. Las leyes humanitarias de Éxodo 23 advierten acerca de cualquier intento por favorecer a los poderosos en perjuicio de los pobres. El Antiguo Testamento ordena conmemorar varias festividades religiosas y éticas, el día de reposo o sabbat, el séptimo año y el año de jubileo. Estas festividades nacionales que están incluidas dentro del texto bíblico que estamos estudiando, tenían como objetivo honrar a Dios, cuidando y defendiendo a las familias pobres. Así que tenía no solamente una festividad por celebrar algo, sino que había un sentido muy importante de justicia, de cuidar al prójimo y de defender a las personas pobres. Y ya aplicando esta palabra a nuestro contexto puertorriqueño, nosotros en los últimos tiempos hemos estado viendo las estadísticas, leyendo las noticias y nos sorprendería, ¿verdad? Conocer, si es que usted no lo conoce, es muy probable que ya lo conozca, que el asunto de pobreza en Puerto Rico es muy serio y el 43.5% de la población vive bajo el nivel de pobreza. También vemos que en Puerto Rico hay muchos hogares donde una mujer es jefa de familia, vive sola con sus hijos, bajo niveles de pobreza. En Estados Unidos, sobre 35 millones de personas están en la misma condición. Quiere decir que la pobreza tiene rostro, que la pobreza es algo que es mucho mayor de lo que pensamos. Y en esta lección el reverendo Juan Mejías
nos hace unas preguntas para reflexionar como iglesia, como individuos, como comunidad, como familia, como puertorriqueños. Y ¿verdad? Específicamente a nosotros como iglesia nos dice qué prácticas adoptamos en nuestras congregaciones para atender al pobre como parte integral de nuestra adoración al Señor. Esto es importante. Y yo sé que nuestra iglesia siempre, ¿verdad?, está pendiente de las necesidades de los hermanos. En un momento dado estuvo muy activa en lo que era llevar comida a los deambulantes. Y siempre, ¿verdad?, le pedimos a Dios que nos ayude a ver cómo podemos ser esa mano amiga para atender las necesidades de los más desposeídos. Y en esta noche podemos preguntarnos qué prácticas podemos adoptar como iglesia para atender precisamente las necesidades más apremiantes de las personas pobres. Y eso es parte de nuestra adoración al Señor. También Él dice, ¿qué dicen nuestras predicaciones y discursos en cuanto a la injusticia y la desigualdad social? Y algo que podíamos decir y afirmar de la iglesia, y que es un ambiente donde somos una comunidad de iguales. Y eso es algo, ¿verdad?, que nos hace sentir en paz, nos hace sentir gozosos, que estamos en un sitio donde todos y todas somos incluidos. Y eso siempre, ¿verdad?, debemos de procurarlo. Pero también, ¿verdad?, debemos de seguir velando que no haya injusticia ni desigualdad social. Pero no solamente en nuestra iglesia, también nos toca, ¿verdad?, ser parte de esa voz profética para que no haya injusticia ni desigualdad social en medio de nuestra sociedad. Y también, ¿verdad?, otra pregunta que nos lleva a la reflexión en esta noche es, ¿cuáles son los nuevos rostros de los pobres en este tiempo? Si usted le pone un rostro a la pobreza en Puerto Rico, podríamos hablar de la niñez, podríamos hablar de muchas mujeres, pero también hay muchos hombres, y ¿verdad?, deambulantes, ¿verdad? Podríamos, ¿verdad?, usted póngale el rostro que usted esté viendo, ¿verdad?, porque a veces vemos solamente parcialmente la realidad, pero podemos cada uno de nosotros hacer ese ejercicio para ver cuáles son esos nuevos rostros y cómo nosotros como iglesia podemos, ¿verdad?, aliviar esa pobreza y, ¿verdad?, y tener una misión dirigida a los más vulnerables y a los más pobres. Así que, ¿cuál es nuestra responsabilidad ética ante ellos? ¿Estaremos haciendo evangelio en medio del sufrimiento de los grupos marginados? Eso es importante, ¿verdad? Siempre el Señor Jesús estuvo precisamente en medio de las personas más necesitadas, marginadas, enfermos, desechados, y el Señor los acogió a todos. Y ese es el llamado que el Señor nos hace en esta noche, a que verdaderamente hagamos evangelio en medio de esos grupos que más sufren. Y para concluir, podemos afirmar y decir que la iglesia ha sido sellada con la promesa del Espíritu Santo. Y esa promesa nos da autoridad, nos da poder para proclamar las buenas nuevas de salvación, que es muy importante. Pero también esa promesa del Espíritu Santo, que es esa presencia viva y real de Dios que vive y reina en la vida de cada creyente, nos ha sido dado para cuidar y extender la mano en favor de las personas marginadas, incluyendo a los pobres y a los extranjeros. Nuestra fe transforma realidades y anuncia la justicia del reino de Dios. Quiere decir que esa palabra poderosa es importante que se convierta en acción en medio de nuestras vidas, de nuestras congregaciones, de nuestras familias y de nuestras comunidades. Y en resumen, el primer punto es: descartaremos de nuestras prácticas la mentira, el chisme y la difamación como instrumentos para lidiar con los conflictos en las relaciones humanas. El segundo punto: adoptemos un compromiso ético a favor del cuidado y la defensa del pobre. La pobreza no es un fenómeno natural, es resultado de nuestras prácticas económicas y desigualdades. A través de las fiestas nacionales, el Antiguo Testamento procuraba un espacio de justicia, de reivindicación y cuidado del pobre ante las injusticias de los privilegiados. La ley exige un trato digno hacia los extranjeros. En Éxodo 22, del 21 al 23, Dios se deja conocer como el Dios que protege al extranjero y al indefenso. Y ahora tendremos la oración final, pero no se vaya porque estaremos compartiendo la cena del Señor todos juntos. Dios grande y misericordioso,
Gracias por tu palabra, que es vida para nosotros. Ayúdanos a asumir los principios éticos hoy expuestos. Danos la fuerza de tu espíritu para desechar todo acto que atente contra el hermano y contra la hermana. Líbranos de caer presos del chisme, de la murmuración y de la difamación. Danos tu sabiduría para manejar correctamente los conflictos con otras personas. Así también, amado Dios, concédenos el valor para ser voz y defensa, y también ayúdanos a ser cuidadores del pobre y del extranjero. Permite que aprendamos a ver al necesitado a través de tu amor. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Y en estos momentos tendremos la Cena del Señor y nuestro hermano Juan Aníbal Rivera González, anciano de nuestra iglesia, da gracias por el pan, da gracias por la copa y también ora al Señor por todas las personas que están enfermas y por los enfermos de COVID que están, ¿verdad?, en los hospitales, que están en los ventiladores, pero también hay algunos que están en sus hogares para que Dios los cubra de manera especial. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y venimos delante de tu presencia con corazón contrito y humillado, sabiendo que eres tú quien nos invitas en esta ocasión a la mesa. Mesa en donde somos reconciliados contigo, Señor. Mesa que nos hace a todos iguales. Mesa en donde, siendo tú quien nos invitas, todos somos recibidos. Y por eso te damos gracias. Por eso te alabamos y te exaltamos, Señor. Porque nos sentimos más que bienaventurados de que seas tú quien nos recibes. Y porque eres tú quien, al haber derramado tu Hijo Jesús su sangre en la cruz del Calvario y haber sido molido su cuerpo allí, todas nuestras enfermedades han sido sanadas y nuestros pecados han sido perdonados. Gracias por esa misericordia tan grande, Señor. Y vienen a nuestra mente todos los enfermos de nuestra iglesia. Sí. Oh Señor, los ponemos delante de tu presencia. Los presentamos delante de tu trono, sabiendo que eres tú quien cuida, que eres tú quien guarda, que eres tú quien provee, Señor, Gracias, Señor. esa salud que es tan necesaria, que eres tú quien aviva y despierta esas fuerzas, que eres tú, Señor, el misericordioso. Gracias, Señor. Porque tu mano está alzada y nosotros simplemente esperamos en ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esa misericordia tan grande. Que te rogamos, Señor, también abrace a todos los pacientes que están en los hospitales, sufriendo el dolor de esta cruel enfermedad que los mantiene solos. Permite, Señor, que aunque estén solos, sin visitas, sientan el acompañamiento de tu presencia, Señor. Que se sientan abrazados por ti, Señor. Y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice tu palabra, los abrace. Oh Señor, y que seas tú también dando la sanidad. Y Señor, avivando las fuerzas de todos los cuidadores que están en los hospitales, en los hogares. Protégeles, Señor, y dale salud para que puedan seguir ayudando a otras personas, porque ese ministerio es importante. Permite que se trate a todo el mundo por igual, Señor, y que no podamos
Señor, y que no pasemos, Señor, por momentos en donde haya necesidad para poder cubrir el cuidado de todo el mundo, Señor. Gracias porque hasta aquí tú nos has cuidado y nos has guardado. Y por eso y en esa esperanza de que tú estás, de que tú has estado y de que tú estarás con nosotros. Gracias por tu misericordia y por tu amor. Amén. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bendecimos el nombre del Señor en esta noche y damos gracias por su presencia. En estos momentos vamos a dar las palabras de institución y decimos así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que la noche en la cual nuestro Señor Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor y Salvador participamos del pan. Dele gracias al Señor en esta hora. Señor, te alabamos, te Gracias, bendecimos, te Señor. damos gracias. Cuán grande y maravilloso tú eres. Misericordioso eres con nosotros, Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Señor. Alabamos tu nombre, Señor. Qué hermoso, Señor, Gracias, participar Señor. de la cena del Señor. Por Gracias, tus llagas Señor. fuimos nosotros curados y curadas. Gracias, Señor, porque en ti hemos encontrado salvación. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor y Salvador participamos de la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Sí, Señor. Glorificamos el nombre del Señor en esta noche. Gracias, Señor. Y queremos, ¿verdad?, compartir con ustedes que el próximo domingo, tenemos nuestro culto de adoración y predicación. Dirige nuestra hermana Glanemy Romero. La adoración está a cargo de nuestros jóvenes, predica esta servidora, y será un culto staff only. Estamos velando cómo siguen el repunte de COVID. Estamos deseosos de volvernos a reunir y esperamos que pronto podamos hacerlo, pero en estos momentos sabemos que no es seguro, así que desde la iglesia solamente estaremos los que estemos dirigiendo, los de adoración y yo en la predicación, y ustedes desde los hogares nos pueden ver a través de Facebook y CDC San José y a través de YouTube. En estos momentos, entonces, oramos. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus cuidados. Gracias por la vida de Nelly, que tuvo esa cita en el auxilio mutuo. Cúbrela, guárdala, acompáñala. Y ahora te pedimos, Señor, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos, y que ahora que nos acercamos al descanso, tú nos des un sueño reparador y que podamos decir como el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, nos haces vivir confiados. Aleluya. Un abrazo, Dios les bendiga mucho y qué bueno que el Señor está con nosotros. Dios les bendiga.